En las montañas más altas de Durango existe una leyenda. Un hombre solitario que eligió vivir apartado del mundo, donde solo los vientos conocen su historia. Nadie imagina lo que sucedió la noche que una niña desesperada tocó a su puerta. Si usted piensa que sabe lo que significa la verdadera protección, esta historia cambiará su perspectiva para siempre. Una tormenta parecía no terminar aquella noche en la sierra de Durango. El viento, fuerte como nunca, hacía crujir la vieja cabaña de madera levantada décadas antes en una ladera discreta. Aurelio, hombre de manos callosas y mirada profunda, hacía tiempo había elegido vivir allí, refugiado de los fantasmas que cargaba del pasado. No era secreto entre los pocos vecinos distantes que él era el hombre de la montaña, alguien que evitaba conversar, que prefería dialogar con su hacha y la naturaleza que con cualquier voz humana. Dentro de la cabaña, la rutina era casi sagrada. Fuego vivo en la chimenea, olla de hierro calentando un caldo de maíz, la vieja radio gastando sus últimas fuerzas intentando sintonizar una música regional perdida en el ruido. Fue en esas horas que Aurelio más sintió la soledad. Pero aquella noche, el destino preparaba otra visita. Cerca de las 10, en medio de truenos y el ruido interminable de la lluvia gruesa, algo inesperado interrumpió su paz. Golpes secos, apresurados, a la puerta principal. Él pensó en ignorar. ¿Quién caminaría hasta esa cabaña bajo una tormenta? Se levantó despacio, se detuvo a pocos pasos del umbral, sintiendo el corazón acelerarse. Los golpes volvieron, ahora acompañados por una voz infantil, ahogada por la lluvia y el terror. «Señor, ayúdeme. Mi mamá, por favor». Aurelio no pudo resistir. Abrió la puerta y recibió un impacto. Ante él, una niña mojada hasta los huesos, ropas rasgadas, pies descalzos y heridos, cabello oscuro pegado al rostro y ojos brillando de desesperación y esperanza. Por un segundo, pensó en volver adentro, cerrar la puerta, ignorar el llamado y protegerse de los dolores ajenos, pero no pudo. Ella sujetó su mano, jalándolo con fuerza sorprendente hacia el bosque. «Le pegaron. Mi mamá tiene mucha sangre. Va a morir si nadie ayuda». En silencio, Aurelio se puso su abrigo pesado, tomó una linterna y salió con la niña en medio del lodo, bajando senderos complicados que conocía mejor que nadie. Ella guiaba con prisa, resbalaba, lloraba y volvía a correr. Cuando llegaron bajo un roble antiguo, Aurelio encontró a la mujer caída entre raíces, casi inconsciente. El rostro ensangrentado, el brazo fuera de ángulo normal, manchas rojas en el vestido, el pulso débil. Sin pensar, Aurelio la cargó en sus brazos y regresó a la carrera, sosteniendo a la niña a su lado. Al entrar en la cabaña, rápidamente acostó a la mujer en la cama, encendiendo lámparas y separando agua tibia, paños limpios y remedios improvisados. «¿Cómo se llama su madre?», dijo limpiando las heridas. «Es Regina. Yo soy Esperanza», respondió, temblorosa y esperanzada. Los gestos de Aurelio eran precisos. Aprendió en el ejército a curar heridas, improvisando vendajes y alineando huesos. Atento a cada detalle, trató los cortes, inmovilizó el brazo con trozos de tela, limpió la frente con té de hierbas, mientras Esperanza temblaba, pero no se separaba del lado de su madre. El hombre de la montaña hablaba poco, pero dejaba transparentar una ternura que contrastaba con su apariencia ruda. Mientras cuidaba de Regina, Aurelio se dio cuenta de que no era solo el trauma físico lo que lastimaba a aquella familia. Esperanza, entre sollozos, habló sobre los hombres del pueblo vecino. Dijo que, hacía días, intentaban entrar en su casa, buscando algo importante. Papeles, tal vez una escritura, tal vez un mapa dejado por su padre antes de morir. En la última visita, golpearon a Regina, destrozaron muebles y amenazaron con llevarse a Esperanza. Ellas habían huido sin hacer ruido, protegidas solo por la valentía de la madre y por la ciega esperanza de la niña en encontrar alguna salvación en las últimas casas de lo alto de la sierra. Ya era madrugada. Aurelio preparó una sopa ligera para calentar a Esperanza, ofreciéndole una manta vieja, intentando calmarla. Regina despertó brevemente, murmurando palabras en un español debilitado. Agradeció, lloró y preguntó por su hija. Aurelio prometió protección,
aunque no supiera cómo. Sentada a la mesa, Esperanza garabateaba en una hoja de papel pardo, dibujando a su madre sonriente junto a un árbol florido. Aurelio, viendo la escena, sintió surgir algo nuevo. No el miedo, sino el deseo de no fallar nuevamente. La tormenta finalmente comenzó a perder fuerza. Antes del amanecer, Aurelio recogió agua que caía para preparar café, arregló aún mejor los vendajes de Regina y acarició a Esperanza, con una dulzura desconocida, diciendo que ahora todos estaban seguros. Momentos de silencio, rostros exhaustos, pero había esperanza rondando el pequeño cuarto de la cabaña. La mañana trajo otra atmósfera. Aurelio despertó primero y salió a vigilar los alrededores, atento a rastros de invasores o huellas frescas. Volvió aliviado. Por ahora, nadie sabía que estaban allí. Preparó pan de maíz, sirvió a las 2 y sugirió que se acostaran a descansar. Zapatillas improvisadas protegieron los pies de Esperanza, y Regina, aún adolorida, agradeció de nuevo. Durante las horas siguientes, el trío pasó a compartir confidencias. Aurelio contó sobre su decisión de abandonarlo todo y buscar la paz en la montaña, revelando que perdió familia y amigos por confiar en las personas equivocadas. Regina contó que su marido le dejó una carta y un mapa, instruyéndola a que solo confiara la tierra a alguien digno. Esperanza dibujó en papeles todo aquello que quería olvidar del miedo. Sus explosiones de color eran pájaros, flores y niños. A veces, todos reían con historias antiguas, otras veces se silenciaban, temiendo nuevas embestidas de los enemigos. Aurelio, instintivamente, reforzaba puertas, cerrojos y preparaba rutas de escape. A cada minuto, se sentía menos solo y más involucrado en la misión de amparo. A lo largo del día, Regina recuperaba lentamente la fuerza. Aurelio salió a recoger hierbas curativas y cuando volvía, era siempre recibido con gratitud. Esperanza comenzaba a sentirse en casa, explorando cada rincón como si aquel lugar pudiera ser un hogar. El hombre de la montaña sintió que, por primera vez en años, su existencia tenía sentido. Al final de la tarde, con el sol filtrándose entre las nubes, los tres comieron juntos en la mesa improvisada. Aurelio sabía que los peligros aún rondaban afuera, pero en aquel instante, el calor, las sonrisas y la promesa silenciosa de protección para Regina y Esperanza parecían más poderosos que cualquier amenaza. La noche siguiente llegó rápida y silenciosa, pero ya no era solo una noche más de miedo, era el inicio de una resistencia. Allí, en la cabaña firme de la Sierra de Durango, 3 vidas solitarias se unieron para enfrentar no solo a los enemigos reales, sino también a los fantasmas interiores. Aurelio, Regina y Esperanza, juntos, aprendieron que la fuerza de una familia puede nacer de los encuentros más inesperados y de la valentía de volver a empezar, incluso cuando todo parece perdido. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las rendijas de la cabaña, trayendo consigo una promesa de calma después de una tormenta. Aurelio despertó antes que las mujeres, su cuerpo entrenado para reaccionar a cualquier sonido extraño, cualquier señal de aproximación. Aunque allí, entre el olor a pan y café recién hecho, hubiera una apariencia de tranquilidad, él sabía que la amenaza contada por Esperanza aún rondaba como una sombra sigilosa. Esperanza fue la primera en despertar, aún agarrada a la manta, y por un breve instante olvidó el terror de la noche anterior. Se sentó, miró a su alrededor, esbozó una sonrisa tímida. La cabaña era diferente con más gente, con voz, con movimiento. Aurelio, ya habituado a estar solo, parecía tocar una vida nueva. Sirvió café negro para sí y chocolate diluido para la niña, que se animó y le mostró uno de los dibujos hechos la noche anterior. 3 figuras pequeñas frente a la cabaña, rodeadas por flores amarillas y un sol radiante. Aurelio sostuvo el papel con cuidado, como quien recibe un tesoro, y prometió que lo guardaría como recuerdo. Regina despertó poco después, aún débil, pero con un semblante más vívido. Aurelio revisó los vendajes, renovó las fajas, consultando improvisadamente algún término del viejo manual militar sobre fracturas. Esperanza estuvo atenta, ayudando a su madre a sentarse. Aurelio insistió en que repusiera líquidos e hizo un caldo ligero,
usando maíz, papa y zanahoria que había cosechado en días anteriores. El ambiente, pequeño y simple, se transformó en refugio, no solo de cuerpos, sino de almas marcadas. Los tres pasaron el inicio de la mañana recuperando fuerzas y contando pequeñas historias. Regina habló un poco sobre su trayectoria. Venida de una familia campesina, había heredado de su marido Feliciano un pequeño lote de tierra, que para muchos no tenía valor real, pero para ella era todo. Era casa, era historia, era el legado para su hija. Antes de morir, Feliciano había dejado una carta y un mapa misterioso, alertando de no confiar en nadie y guardar bien los documentos. Él creía que, bajo aquella tierra, podría haber una mina de oro olvidada, capaz de cambiar el destino de la familia, pero también de traer peligro. El problema comenzó cuando Albino Vargas, un hacendado local, se enteró de la supuesta herencia y comenzó a perseguir a Regina. Envió capataces para intimidarla, prometiendo comprar las tierras por una cantidad irrisoria. Cuando ella se negó, Albino optó por la violencia. Invasión, agresión y amenazas constantes, especialmente contra Esperanza. Las dos huyeron con lo poco que lograron cargar, buscando, por los senderos de la sierra, alguna ayuda. Aurelio escuchó todo en silencio. El relato de Regina despertó ecos dolorosos en su propia historia. Años atrás, también perdió familia en emboscadas de poderosos. Por eso decidió vivir solo, lejos de las disputas, inmerso en su montaña. Pero escuchando el dolor de aquellas mujeres, algo cambió. Sintió la obligación de actuar, no solo por instinto, sino por redención. Mientras tomaba el desayuno, Aurelio decidió vigilar los alrededores. Tomó la escopeta, balas guardadas por años, y salió por la parte trasera con Esperanza a su lado. Con ojos atentos, enseñó a la niña cómo identificar rastros recientes, cómo distinguir entre huellas de animales y de personas, y qué senderos seguir en caso de emergencia. Descubrieron huellas frescas bajando por el lodo, señal clara de que Albino o sus hombres rondaban por la región. Aurelio orientó a Esperanza a nunca alejarse de la cabaña sin avisar, y marcó, junto a ella, puntos seguros de refugio. Al regresar, Aurelio llamó a Regina para verificar el mapa dejado por Feliciano. Era un papel viejo, casi ilegible, con líneas torcidas, cuevas, arroyos y el lugar exacto donde estaría la entrada de la supuesta mina de oro. Regina también mostró la carta dejada por su marido, escrita a mano, llena de tachaduras, con una frase que resonó entre todos. La riqueza de nuestra tierra depende de coraje, no de oro. Aurelio analizó el mapa y vio la posibilidad no solo de encontrar una salida rápida, sino también de descubrir el secreto que atraía tanto interés. La tarde avanzó despacio. En la serenidad forzada, Aurelio reforzó trampas en el entorno. Trozos de rama afilados entre las piedras, lazos de cuerda, latas sueltas para alarmar con ruidos. Enseñar a Esperanza a ayudar en esas tareas la hizo una niña más confiada, sintiéndose útil y menos vulnerable. Regina, por su parte, recostada en la cama, intentó mover el brazo inmovilizado y poco a poco recuperó fuerza. Poco después del almuerzo, ruidos de voces distantes trajeron la ansiedad de vuelta al hogar. Aurelio espió por la ventana. Dos hombres circulaban más abajo en el sendero, miradas atentas y postura hostil. Decidió no enfrentarlos aún, sino mantener a todos en alerta. Regina sintió el miedo crecer. Esperanza abrazó a su madre, apretando su pequeña mano mientras Aurelio prometía que nada las lastimaría allí. Los invasores no se atrevieron a acercarse más, tal vez por la fama de solitario sin miedo que Aurelio había cultivado en la región. A media tarde, Aurelio preparó una mochila con provisiones, documentos y el mapa, orientando a Regina y Esperanza sobre qué hacer en caso de que necesitaran huir durante la noche, dejando la cabaña atrás. El plan era simple: seguir por el sendero oculto detrás del antiguo corral, cruzar el bosque por entre 3 piedras en media luna, alcanzar la cueva de escondite marcada en el mapa. Regina mostró coraje, pero su voz temblaba al imaginar dejar todo atrás. El ambiente entre ellos se estrechaba de tensión y afecto. Aurelio, percibiendo la necesidad de Esperanza, contó historias antiguas del pueblo, sobre fiestas en la plaza,
noches de baile y promesas. Esperanza, animada, dibujó un nuevo escenario. El trío sentado frente al fuego, sonriendo, rodeado de animales y jardines. Aurelio se dio cuenta de que, poco a poco, aquella cabaña, antes lugar de recuerdos arruinados, se estaba convirtiendo en un hogar. Aún así, las amenazas de Albino persistían. Todos sabían que el enfrentamiento iba a suceder. Cuando el crepúsculo llegó y la luz comenzó a desvanecerse, Aurelio llamó a Regina para conversar. Preguntó sobre las personas en quienes podía confiar, vecinos aliados, historias de infancia. Regina habló de Doña Rosa, mujer sabia del pueblo, que sabía secretos de la tierra y podría ayudar en caso de fuga. Aurelio anotó mentalmente que buscar ayuda colectiva era mejor que enfrentar a los enemigos solo. Con el paso de las horas, Aurelio reforzó ventanas y puertas, distribuyó mantas para todos y decidió mantenerse en vigilia durante la madrugada. Lo que antes era un refugio de soledad ahora palpitaba por vidas que necesitaban ser protegidas. Esperanza durmió acurrucada junto a su madre. Regina descansó con expresión de alivio. Y Aurelio ya no se sentía más solo el hombre de la montaña, sino parte de una pequeña familia nueva. El frío volvió a arreciar. La neblina cayó sobre la sierra, pero allí, en la frágil cabaña, semillas de esperanza germinaron por el calor humano. En aquel instante, el miedo fue dividido, el silencio fue compartido, y por primera vez, los tres supieron que juntos enfrentarían no solo las amenazas externas, sino también los propios límites del coraje y del amor. Cuando la noche finalmente descendió por completo, Aurelio se sentó junto a la ventana, ojo fijo en el sendero oscuro. Se sentía responsable por Regina y Esperanza, dispuesto a sacrificar todo por el bien de ellas. Tenían delante de sí un futuro incierto, un secreto antiguo que proteger y enemigos acechando en todo. Pero había algo nuevo, algo fuerte, la unión, la confianza y el renacimiento de la esperanza en las montañas mexicanas. En aquella noche oscura, Aurelio se sentó frente al fuego, la mirada perdida entre las brasas y las sombras que bailaban en las paredes de la cabaña. Las palabras de Regina resonaban en su mente. La riqueza de nuestra tierra depende de coraje, no de oro. Él sabía que el día siguiente traería más que amenazas, traería elecciones. El antiguo instinto de supervivencia volvía fuerte, pero ahora había algo diferente. La responsabilidad para con Esperanza y Regina, a quienes prometió protección. Cuando el reloj aún no marcaba medianoche, sonidos de pasos y voces distantes anunciaban que el peligro estaba cada vez más cerca. Los hombres de Albino Vargas patrullaban el sendero con linternas, murmurando órdenes y esparciendo temor por el matorral. Aurelio despertó a Esperanza y Regina con delicadeza, pidió que se mantuvieran en silencio y tuvieran las luces apagadas. Mostró a la niña, aún somnolienta, la pequeña entrada del escondite bajo el piso, improvisado con cajas, telas viejas y ramas para camuflaje. Con una orientación rápida y una mirada segura, Aurelio garantizó que sabía exactamente cómo actuar. Si escuchaba la puerta ser forzada, les pediría a las dos que huyeran rápidamente por la parte trasera, siguiendo las señales que habían marcado durante el día. Él mismo haría lo posible para impedir cualquier invasión, ni que fuera con trampas improvisadas, tácticas aprendidas en los años como soldado, y una fuerza para luchar por lo que protegía. Los capataces circularon por el entorno, golpeando los troncos de los árboles, buscando posibles rastros en las piedras. Tomás, mano derecha de Albino, comentó en voz alta que el hombre de la montaña era peligroso, pero todos tienen un punto débil. Aurelio, atento por la rendija de la ventana, notó que decidieron volver con más refuerzos al día siguiente. El ambiente en la cabaña era de suspenso y solidaridad. Esperanza apretó la mano de su madre mientras Aurelio, de vez en cuando, sonreía para calmarlas, recordando pequeñas historias divertidas para distraer de la tensión. Bajo el frío cortante, las voces del lado de afuera fueron desapareciendo, pero sabían que el peligro solo se había pospuesto. Al amanecer, Aurelio revisó toda el área alrededor del refugio. Notó huellas recientes que subían la ladera hasta cerca de la cueva secreta.
deduciendo que los hombres conocían al menos parte del territorio. Decidió fortalecer las barreras, posicionando mejor ramas y cuerdas en puntos estratégicos, creando trampas para retrasar cualquier avance. Regina ayudó como podía, cosiendo tiras de tela para camuflaje, mientras Esperanza marcaba senderos falsos con piedras de colores, una idea original de ella. El sentido de familia creció. Ya no eran extraños, sino aliados en una lucha por la supervivencia. Mientras preparaban el pan y café para el desayuno, Regina reveló un poco más sobre el mapa heredado, explicando que su marido lo escondió dentro de un compartimento en la vieja chimenea. Juntos, abrieron el lugar para verificar. Encontraron el papel mucho más dañado de lo que esperaban, casi ilegible, pero Aurelio detectó señales antiguas de puntos de sendero, marcas de minas abandonadas y rutas de escape, previstas en caso de confrontación. A media tarde, la tensión aumentó. Sonidos de caballos y voces altas nuevamente resonaron por el bosque. Aurelio pidió que las dos se escondieran. Se quedó vigilando, armado solo con coraje y la escopeta antigua. Tomás y otros 3 hombres intentaron acercarse a la puerta. Gritaron amenazas, exigiendo que Regina entregara el tesoro de la familia. Aurelio, con voz firme, respondió: «Aquí nadie toca a mi gente». Los invasores dudaron, sabiendo la fama del hombre, pero prometieron volver por la noche, aún más violentos. Aurelio entonces sugirió a Regina que, si no conseguían resistir, huyeran a la cueva marcada en el mapa, llevando solo lo esencial: alimentos, documentos, esperanza. Regina, a pesar del miedo, afirmó no pretender abandonar la tierra. Allí estaba enterrada su historia, allí había nacido esperanza, allí había aprendido a valorar el amor. Aurelio percibió que sus dolores antiguos tenían ahora un nuevo sentido. Era su propia historia siendo reescrita al proteger a estas 2 mujeres. Cuando el atardecer llegó con nubes pesadas, Esperanza dibujó la escena en la que Aurelio, ella y su madre estaban de la mano frente a la cabaña, sosteniendo flores. Aurelio se emocionó. Por primera vez, se sintió parte de algo lo suficientemente fuerte como para luchar por accidente. Preparó una sopa caliente para todos, distribuyó tareas, contó historias de infancia, y todos se unieron por el deseo de resistir. La noche cayó nuevamente, y el suspenso aumentó. Aurelio se mantuvo atento, escuchando cualquier ruido, listo para enfrentar a Albino y sus hombres, y si era necesario, sacrificar lo poco que tenía por la oportunidad de darle a esta familia sincera un futuro mejor. Sintió orgullo al ver sonreír a Esperanza. Agradeció a Regina por confiarle su destino. En aquella cabaña desgastada por el tiempo, el miedo y la esperanza se equilibraban. Era una noche decisiva, pues todo allí estaba por un hilo: poder, coraje y el derecho de pertenecer. Es así que se descubre el valor de la resistencia, no en el oro escondido, sino en la fuerza de protección de quien aparece en nuestra puerta, pidiendo ayuda, de enfrentar juntos todo lo que el mundo trae de más cruel, y de volver a empezar cuando la tormenta finalmente pase. Aurelio se mantuvo en vigilia, sentado junto al fuego de la chimenea que intentaba iluminar y calentar no solo el pequeño cuarto, sino también los corazones inquietos. Del lado de afuera, el silencio era roto por ruidos distantes de pasos y caballos, señales de que los hombres de Albino Vargas continuaban rondando el área. A cada movimiento sospechoso, Aurelio reforzaba trampas camufladas con ramas, se deslizaba en la sombra para vigilar senderos y nunca dejaba su vieja escopeta lejos de la mano. Regina ayudó como podía. Cosía paños para cerrar rendijas, ayudaba con la preparación de provisiones e intentaba mantener a Esperanza calmada. La niña, a pesar del miedo, mostró una fuerza inusual. Dibujó mapas de fuga, marcó senderos con piedras de colores e inventó pequeñas historias para distraer a su madre. La presencia de las 2 hacía el ambiente menos pesado y más unido, como si la cabaña ganara nueva vida en aquel momento. Con el pasar de las horas, Aurelio comenzó a revisar el mapa antiguo que Regina le entregó. Además de indicar el posible lugar de la mina de oro, revelaba caminos secretos por el bosque, lugares de escondite y la ruta más segura en caso de que necesitaran huir a toda prisa. A cada punto destacado en el papel, Aurelio reforzaba su responsabilidad no solo de proteger,
sino de entregar una oportunidad real de supervivencia familiar. En medio de la madrugada, voces roncas resonaron por el sendero principal. Tomás y otros hombres gritaban órdenes y ofensas, amenazando con forzar la puerta, exigiendo que Regina entregara el secreto de la familia. Aurelio pidió silencio absoluto, apagó todas las luces y se preparó para un posible enfrentamiento. Los invasores intentaron forzar la entrada, pero las trampas impidieron el avance rápido, creando ruidos y sustos suficientes para hacerlos retroceder por algunos instantes. Durante el intervalo tenso, Esperanza susurró a su madre que, allí, con Aurelio, se sentía protegida de verdad. Regina abrazó a su hija, intentando esconder el terror. Aurelio, percibiendo el vínculo creado entre ellos, sintió despertar un coraje que hacía años no experimentaba. Ya no luchaba por orgullo o soledad, sino por el derecho de dar dignidad a quien más lo necesitaba. El enfrentamiento continuó hasta cerca del amanecer. Aurelio, usando astucia y experiencia, logró despistar a los invasores, tirando piedras y simulando que había más gente en la defensa de la cabaña. Tomás, reforzando que sería difícil vencer sin refuerzos, prometió venganza y se retiró, dejando claro que volvería al lado de Albino con más armas y hombres. El día amaneció pesado, con miedo, pero también esperanza. El trío reunió fuerzas, preparó un nuevo plan de fuga y fortaleció aún más la cabaña. Aurelio explicó a Regina y Esperanza que, independientemente del resultado, juntos eran mucho más fuertes de lo que imaginaban. Regina, mirando por la ventana, finalmente confió al hombre el resto del futuro de la familia. Esperanza, ahora sonriendo entre sollozos, dibujó una cabaña repleta de flores y personas felices. En el silencio del interior, mientras Aurelio limpiaba el rifle y preparaba el pan fresco para todos, se sentía cambiado. Por primera vez en mucho tiempo veía sentido en permanecer, en luchar y en cuidar de aquellos que la vida había puesto en su camino. En la sierra, donde el viento lleva secretos y trae esperanza, Aurelio, Regina y Esperanza transformaron miedo en fuerza, creando la semilla de lo que vendría a ser, de hecho, una nueva vida para todos. Entre los ruidos del nuevo día, sabían que el verdadero valor no estaba en el oro, sino en lo que lograron construir juntos: coraje, unión y la promesa silenciosa de nunca más rendirse. Con el pasar de los días, la primavera por fin comenzaba a domar la salvajería de la sierra de Durango, pero la calma era solo aparente para aquellos refugiados en la cabaña de Aurelio. La rutina de los tres, Aurelio, Regina y Esperanza, ya cargaba marcas profundas del miedo y, aún así, residuos preciosos de esperanza. Después del confrontamiento frustrado, todo cambió. Las relaciones se habían transformado, y cada gesto simple de la rutina estaba cargado de significado. Aurelio despertaba antes del sol, y en lugar de refunfuñar contra el frío, preparaba café fuerte y pan caliente para los otros. Esperanza corría para aprender con él a montar trampas, encender fogatas y leer el bosque. Regina, con el brazo aún inmovilizado, mostraba una fuerza admirable, equilibrándose entre el cuidado de su hija, esfuerzos para preservar la memoria de la familia y pequeñas tareas de supervivencia. El clima efímero de sosiego fue quebrado por avisos sombríos. Vecinos como Doña Rosa traían noticias del pueblo, relatando que Albino Vargas reunía un grupo cada vez mayor y más cruel, dispuesto a tomar definitivamente la tierra de Regina. El hacendado, ahora humillado, esparció rumores por la región, prometiendo recompensas para quien entregara pistas de la familia y del tal mapa misterioso. Con esa nueva señal, la tensión volvía a instalarse en la cabaña, obligando a todos a la máxima vigilancia. Aunque protegidos entre aquellas paredes, Aurelio sabía que no bastaban palabras o cerrojos para contener el peligro. Unidos por el miedo, pero también por la confianza forjada en el combate, los tres pasaron a compartir cada secreto. Regina le mostró un escondite improvisado donde guardaba la carta del marido y el mapa de la mina, envueltos en tela de algodón dentro de una caja de madera antigua. Aurelio examinó los documentos, intentando descifrar cuánto tiempo aún tenían y cómo podrían escapar si el ataque finalmente llegaba. Con el aviso de Doña Rosa resonando en la memoria, Aurelio armó la casa como nunca.
Usaron ramas de espino para incrustar en los escalones. Colocaron latas de hierro en senderos camuflados que servirían de alarma sonora. Reforzaron cada entrada y trabajaron en turnos, vigilando el bosque desde posiciones diferentes. Esperanza, más intrépida, se convirtió en escudera fiel. No soltaba su estilo, sabía identificar ruidos de animales y era rápida para esconderse conforme Aurelio le enseñaba. Regina, antes afectada, encontró fuerza para liderar. Hizo tortillas todas las mañanas, distribuyó consejos de consuelo, leyó en voz alta fragmentos de la carta de Feliciano para mantener viva la memoria. Ella sabía que, por más que todo cambiara, la esperanza era la única resistencia verdadera. Durante aquellas noches de vigilia, Aurelio se permitió mirar hacia adentro. Vio en Regina el coraje que faltó en tantos hombres que conoció en su juventud. En Esperanza, percibió no solo la inocencia protegida por su madre, sino la chispa de liderazgo y fe que podría cambiar destinos. La cabaña era escenario de debates, juegos y lágrimas. Conversaban sobre el futuro, diseñaban planes de fuga, pero también reían del conejo que insistía en robar los restos de la cena o de la ardilla que golpeaba la ventana con curiosidad. Cada instante de alegría era marcado. Era preciso celebrar el vivir antes de cada noche de tensión. Uno de los momentos más emblemáticos ocurrió una tarde en que Aurelio decidió enseñar a Esperanza a leer una carta de navegación, usando piedras como coordenadas, ramas como flechas y hojas como marcadores. Mientras la niña aprendía emocionada, Regina asistía. Incluso en tiempos de terror, se puede plantar la semilla de la esperanza, pensó. Otro día, Regina encontró coraje para revisar el cuarto abandonado de la cabaña, tallando en los antiguos cajones frases de fe, para que, en caso de que necesitaran huir por el sendero secreto, Esperanza pudiera identificar los caminos seguros. Aurelio reforzó el plan de ruta. Llevarían solo agua, el mapa, la carta, algo de comida, y seguirían por el bosque hasta la cueva camuflada, ignorando todo lo que no fuera esencial. Toda esta preparación ocurría bajo el sonido de los truenos distantes, mezclada al rumor de los vientos que descendían de los picos. El clima de tormenta era impredecible, trayendo inesperados que, a veces dificultaban la vigilancia, a veces protegían la cabaña de las miradas invasoras. Regina aprovechó esos momentos para enseñar recetas de remedios naturales a su hija, usando hierbas cosechadas con Aurelio por el bosque. Una transmisión de saber por generaciones, prueba de que es en la adversidad que el vínculo se fortalece. Pero a pesar de esa paz terrible, todos sabían que el ataque estaba cerca. Una noche, alrededor de las 11, oyeron el sonido de varios caballos subiendo por el sendero. Aurelio puso a todos en alerta máxima. Apagaron luces, camuflaron entradas, escondieron el mapa en el fondo de la despensa y aguardaron, contando los pasos cada vez más cerca. Los hombres de Albino, ebrios y armados, se reunieron alrededor, llamando a Aurelio y Regina, prometiendo que nada sucedería si entregaban el papel. Pero ya no había espacio para pactos. La familia estaba lista para enfrentarlos. Aurelio activó las trampas. 2 de ellos cayeron en agujeros. Uno se hirió al ser golpeado por objetos arrojadizos. Regina y Esperanza corrieron por el túnel excavado por Aurelio, alcanzando la salida oculta entre las piedras. Aurelio, ahora solo, disparó simultáneamente para distraer a los invasores y, de forma intensa, logró retrasar el tiempo lo suficiente. Cuando supo que madre e hija estaban seguras, tomó el sendero secreto para reunirse con ellas en el claro. Juntos, cansados y aterrorizados, esperaron que la noche pasara. El día siguiente amaneció con frío, pero trajo la noticia, por amigos del Villorrio, de que Albino, en medio de la confusión, fue herido y sus capataces se retiraron. Doña Rosa apareció temprano, llevando pan fresco y la promesa de que el pueblo estaba del lado de la familia. Regina lloró abrazada a la vieja amiga. Esperanza corrió al encuentro de los vecinos. Aurelio sintió finalmente el peso de la lucha ser compartido. La experiencia de casi perderlo todo unió a Aurelio, Regina y Esperanza con la comunidad. Decidieron intentar reconstruir la vida, no en la fuga, sino en la creación de nuevas relaciones, fortaleciendo alianzas con personas honestas y de bien. Aurelio se ganó el respeto de los habitantes,
Pasó a liderar cuadrillas para restaurar casas y limpiar senderos. Regina fue reconocida como legítima dueña de la tierra por toda la región. Y Esperanza se convirtió en símbolo de esperanza entre los niños. Entre el miedo y el coraje, entre batallas perdidas y lágrimas de alegría, una familia renació. Los días pasaron con más seguridad, y la cabaña de la montaña se convirtió en punto de encuentro, lugar de compartir, historias, fiestas de fogata y cantos de fe. Así, al construir lazos con la tierra y con el otro, se descubrió que la mayor riqueza no estaba en el oro o en las posesiones, sino en la capacidad de resistir, de ayudar, de levantar nuevas raíces incluso después de las tormentas. Fue allí, entre flores amarillas y pan caliente, que Aurelio, Regina y Esperanza finalmente entendieron. Los milagros suceden donde existe unión y fe, incluso cuando toda la montaña parece amenazadora. Y así, las semillas de la esperanza hace tiempo olvidadas volvieron a germinar entre piedras y sombras, mostrando que ningún invierno es eterno, y la primavera del coraje puede florecer hasta en los lugares más improbables. El invierno quedó atrás, y los días dorados de la primavera trajeron a la Sierra de Durango una paz rara, pero conquistada a duras batallas. La cabaña aislada, donde antes solo el silencio reinaba, ahora vibraba con voces alegres, conversaciones alrededor del fuego y una rutina compartida entre Aurelio, Regina y Esperanza. Una familia formada no por la sangre, sino por la necesidad de supervivencia y, sobre todo, por la elección firme de permanecer juntos. Aurelio, cuya historia estaba marcada por la fuga y la soledad, ahora se despertaba cada mañana con tareas colectivas. Buscaba leña, preparaba el suelo para hortalizas, enseñaba a Esperanza a reconocer aves por el canto y a tender trampas solo para proteger, nunca para herir. Regina había recuperado casi totalmente la salud y, con la ayuda de los vecinos, amplió la pequeña huerta, que pronto se convirtió en fuente de comida y también de esperanza para otros habitantes del Villorrio. La relación de la familia con los habitantes de la región se consolidó en poco tiempo. Doña Rosa y otros amigos pasaron a visitar la cabaña con frecuencia, trayendo historias, risas, provisiones y, lo más importante, señales evidentes de que ya no estaban solos. El miedo a los ataques de Albino Vargas se desvanecía día a día hasta convertirse en recuerdos. Albino, aún herido del último confrontamiento, perdió influencia y nunca más se atrevió a subir la sierra buscando venganza. En los días de mercado, Regina vendía verduras, flores y tartas junto a Esperanza. El nombre de la niña ya era conocido, símbolo de victoria entre los niños e incluso entre adultos que veían en su sonrisa el renacimiento de algo olvidado por el tiempo. Aurelio, antes visto como el hombre de la montaña, ahora era respetado como líder, alguien a quien recurrían cuando se necesitaba seguridad, consejos o trabajo duro. Con el tiempo, la cabaña se transformó en lugar de compartir. Noches de fogata fueron marcadas por historias, música y comidas bajo las estrellas. Los dibujos de Esperanza decoraban las paredes, y Regina pegaba versos de esperanza, escritos a mano, por todos los rincones. El pasado, de persecución y violencia, se volvió cada vez más distante, aunque nunca olvidado, solo transformado. Aurelio comenzó a buscar cada vez más sentido en los días. Se aseguró de enseñar a la niña el valor de las pequeñas victorias, de la humildad ante la naturaleza y del respeto mutuo. Las caminatas por la sierra fueron provechosas para compartir enseñanzas y también para revisitar momentos difíciles juntos, aprendiendo a valorar la resiliencia. Regina, fortalecida, ayudó a organizar una red solidaria entre los habitantes. Mujeres del pueblo enseñaron recetas de tés curativos, hombres ayudaron a reparar senderos, niños jugaron seguros en el área alrededor de la cabaña. Cierta vez, Esperanza preparó una fiesta sorpresa para su madre, invitando a todos los amigos del Villorrio, celebrando no solo el cumpleaños de Regina, sino la victoria contra el miedo. Cerca de la cabaña, Aurelio construyó un pequeño taller, donde arreglaba herramientas, creaba juguetes de madera para Esperanza y otros niños, y reunía a hombres del pueblo para conversar e intercambiar experiencias. A cada nuevo proyecto, la confianza era retribuida con gratitud y amistad. Aún así,
Todos sabían que la paz no era un regalo, sino una conquista. Aurelio mantuvo la vigilancia, no por desconfianza, sino por respeto a la historia vivida. Nunca subestimó las señales de la sierra y las posibles amenazas del futuro. Siempre presente, siempre atento, pero ahora rodeado de aliados. Poco a poco, Regina encontró fuerzas para visitar la tumba de Feliciano con su hija y Aurelio. Allí, en medio de las flores silvestres del valle, agradecieron no solo por la herencia de la tierra, sino por haberse encontrado unos a otros. Esperanza dibujó mariposas sobre la tierra y prometió nunca olvidar el coraje de su madre y la generosidad del hombre de la montaña, su nuevo protector. El tiempo pasó. En la época de lluvias, reconstruyeron parte de la cabaña con ayuda de los vecinos. En la sequía, inventaron nuevas formas de compartir agua y comida. Cada desafío se volvió más ligero porque ahora eran enfrentados juntos. Por la noche, bajo el cielo infinito de la sierra, Aurelio solía reunirlos a todos para celebrar el simple hecho de estar vivos, de haber superado las angustias del miedo y de no necesitar más esconderse o huir. Los cuentos dichos alrededor del fuego se volvieron leyenda entre los niños del villorrio. La historia de la niña que pidió ayuda al extraño en la montaña y encontró, con él, la propia esperanza. Regina, al saber cuánto habían caminado, escribió una última carta para Esperanza. Hija, nuestra riqueza nunca fue oro. Fue coraje, fue familia encontrada donde menos esperábamos. Fue cada persona que pasó a formar parte de nuestros días. Nunca olvides, la esperanza es algo que se cultiva y multiplica, no importa cuán difícil parezca la vida. Aurelio nos enseñó todo esto, y ahora somos montaña. Aurelio, oyendo esas palabras, sintió el peso del pasado desvanecerse. Ya no era un fugitivo, sino parte de una historia mayor. El corazón, antes duro como roca, se convirtió en campo fértil para nuevas amistades, nuevos sueños, nuevas familias. Al final, descubrió que la verdadera riqueza era una vida compartida. La cabaña no era solo un refugio de emergencia, era hogar, era símbolo, era prueba viva de que juntos pueden superar cualquier miedo. Y en la sierra de Durango, testigo silenciosa de todo ese renacimiento, ahora era escenario de una felicidad real. Si esta historia le emocionó, suscríbase aquí en el canal. Deje su comentario y comparta con quien cree que la esperanza y el coraje pueden cambiar destinos. Juntos, vamos a construir una comunidad tan fuerte como la familia de la montaña, porque aquí, en cada video, elegimos siempre la solidaridad.